Estimados alumnos de elasticidad y resistencia de materiales, bienvenidos a la sesión 1 del tema 3, tracción y compresión. Hoy inauguramos un nuevo tema, que es este de tracción y compresión, en el que estudiaremos cómo se comportan los elementos que están trabajando en su propio eje. ¿Vale? Simplemente por recordaros algunos ejemplos de estructuras sujetas a tracción y compresión, pues uno de ellos pues, podría ser un cable, como cables como los de este tipo. ¿Vale? Es decir, los cables no tienen rigidez, no son capaces pues de trabajar transmitiendo cargas axiles. Imaginaos un peso P que está colgando de dos cables. Bueno, pues para equilibrar el peso, pues aparecerá aquí una tensión y esa tensión se abrirá en dos, teniendo en cuenta, bueno, pues que al ser cables y carecer de rigidez transversal, pues tienen que trabajar en su propia dirección. ¿Vale? Ese sería uno de los casos y normalmente los cables lo que trabajan es precisamente como no tienen rigidez, si se intenta apretar un cable, pues lo que va a suceder es que se va a doblar. ¿Vale? Simplemente no va a aportar resistencia. Sin embargo, si hay otros elementos resistentes como estos de aquí, que se llaman pilares, si estamos hablando de edificación, pilas, si estamos hablando de obra civil, que básicamente lo que trabajan es por compresión. ¿Vale? Es decir, normalmente una columna, pilar, pila, etcétera, como lo queréis llamar, lo que está sucediendo es que está sujetando el peso que gravita sobre ella y lo está transmitiendo a las plantas inferiores o a los apoyos, según el caso, pues por compresión de su fuste. ¿Vale? Y otro ejemplo clásico que lo habréis visto, pues son las celosías. ¿Vale? Las celosías normalmente pues están formadas por elementos que trabajan en su propia dirección. ¿Vale? Podríamos tener, por ejemplo, estos montantes de aquí, ¿vale? O sea, por ejemplo, como podría ser cualquier otro. La celosía está compuesta pues, por elementos que están articulados, ¿vale? Son barras biarticuladas y normalmente pues bien por las correas, bien por otros elementos que reposan sobre ellas, lo que tienen son a veces cargas que pueden estar en cualquier dirección, pero que están aplicadas en sus nudos. Entonces, una barra biapoyada que no tiene cargas intermedias, si os acordáis, en el tema anterior, siempre que hemos hecho algún ejercicio de este tipo, cuando llegábamos a una articulación que no tiene cargas intermedias, pues se veía que la barra pues, no estaba trabajando ni a flexión ni a cortante, pero sí podían aparecer pues, esfuerzos axiales. ¿Vale? Este tipo de estructura se llama celosía, esta que os he pintado aquí es una celosía plana, pero en el fondo pues, pueden ser también celosías espaciales, ¿no? Como la que podría haber un elemento de cubierta o lo que sea, que básicamente pues, lo que están haciendo es recoger esas acciones y transmitirlas a los apoyos solo utilizando sus elementos haciéndoles trabajar por tracción y compresión. Bueno, pues simplemente a modo recordatorio, el convenio de signos. El convenio de signos que lo que dice es que un determinado elemento a tracción, ese esfuerzo es positivo y a compresión, evidentemente no pueden estar a compresión y a tracción simultáneamente, estarán en una cosa o estarán en la otra o no estarán en ninguna, pero no las dos simultáneamente. Las tracciones son las que tienden a estirar el elemento y son positivas, y las compresiones son las que tienden a apretar el elemento, ¿vale? Entonces, si un determinado esfuerzo lo que provocaría sería un alargamiento de una barra, estamos hablando de una tracción. Si lo que provocaría sería un acortamiento, pues estaríamos hablando de una compresión. ¿Vale? Entonces, claro, este tema de tracción y compresión os decía que es cuando trabajan solo en su dirección.
¿vale? Pero sin embargo, sí podría suceder, no solo en este caso de las celosías, de los pilares o de los cables, en el cual pues, los elementos reciben las acciones en sus nudos, también podría suceder pues que haya cualquier tipo de elemento, ¿vale? Es decir, imaginaos pues una barra aquí pues que tiene una fuerza F1, una fuerza F2, F3, F4, lo que sea. Pues podríamos dividirlo en dos mitades, una mitad A y una mitad B, ¿vale? O sea, cualquier elemento barra que reciba cualquier juego de fuerzas externas o de acciones externas, ya sean cargas puntuales como estas que he pintado aquí, pero también cargas superficiales, pues va a recibir todas estas, ¿no? Entonces, siempre se tiene que cumplir las condiciones de equilibrio, ¿vale? El equilibrio elástico se va a cumplir primero en la globalidad. Acordaos que hablábamos de que en la resistencia de materiales estudiamos el comportamiento de los elementos en equilibrio, ¿vale? En equilibrio, no cuando se están moviendo. Entonces, si hay equilibrio elástico, eso significa que la resultante de las fuerzas en el eje X va a ser cero, no va a haber desplazamientos en ninguno de estos dos sentidos. La resultante de las fuerzas en el eje Y va a ser cero, eso significa que tampoco va a haber desplazamientos en este sentido, y las resultantes de momentos también van a ser cero, con lo cual pues tampoco va a haber giros, ¿vale? Bueno, pues podemos volver a aplicar el método de las secciones y quedarnos solo con esta mitad A. Bueno, pues si nos quedamos con esta mitad A de aquí, que tenía una fuerza F1 y una fuerza F3, van a aparecer dentro de esa sección, por el plano de sección, vamos a hacerlo en este caso recto, aparecerá una resultante de fuerzas y una, pues, si queréis, resultante de momentos. Bueno, pues en tracción y compresión, tracción, compresión, lo que tendremos es que la resultante de fuerzas tendrá de componentes un axil n y las componentes de los cortantes serán 0 y la resultante, perdón, la resultante de momentos tendrá por componentes, es decir, va a tener componentes nulas, ¿vale? Entonces, es un caso muy particular y es en el que nos vamos a centrar ahora, ¿vale? Es decir, esto puede suceder bien porque son cargas que están aplicadas en celosías o en elementos biarticulados en sus extremos, ¿vale? Eso provoca que solo hay acciones en su propio eje, ¿vale? Bien, porque son elementos pues, tipo cables, etcétera, que no tienen ningún tipo de rigidez, con lo cual tienen que trabajar en su propia dirección y atracción. Bien, porque son elementos como este de aquí que hemos pintado, que reciben cargas a lo largo de su longitud y que están en equilibrio, pero que al utilizar el método de las secciones, al menos en algunas partes del elemento, se cumple que la resultante de fuerzas va a tener solo esa componente de axil y los cortantes V sub i y V sub z van a ser cero y vamos a tener que mx o torsores mi y mz van a ser cero, ¿vale? Es decir, solo van a aparecer axiles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo puede suceder? Pues lo más obvio es cuando se utiliza el método de las secciones en algún elemento de este tipo. Imaginaos que tenemos una barra así, de este tipo, y tenemos aquí una carga P4, aquí una carga P1 y en unos puntos intermedios, por ejemplo aquí, hay aplicada una carga P2 y aquí pues hay aplicada en un punto intermedio también una carga P3, ¿vale? Entonces, si queremos utilizar el equilibrio global, la resultante de fuerzas en el eje X tiene que ser 0 y por lo tanto P1 más P4 será igual a P2 más P3, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Pero tenemos un elemento rectilíneo que tiene cargas que están alineadas en su propia dirección, cargas intermedias, no hace falta que estén solo en los apoyos, pero que su resultante, la resultante en cualquiera de las secciones, pues va a ser nula, ¿vale? Bueno, pues podemos hacer aquí exactamente igual que estábamos haciendo
en los diagramas. Podemos utilizar el método de las secciones y si se cumple el equilibrio global, ¿os acordáis que ese era el primer paso? Si se cumple el equilibrio global, eso quiere decir que se va a cumplir el equilibrio parcial de cualquiera de los elementos de la estructura que se consideren. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a tomar una sección X aquí, a esta distancia, ¿no? Una distancia X. Pues esto, pues yo qué sé, puede estar a una longitud L1, una longitud L2, una longitud L3. Bueno, pues si tomamos este método de la esa sección, lo que nos vamos a encontrar, de momento no vamos a hablar de leyes de esfuerzos ni nada de esto, no vamos a ser tan formales, pero en esa sección, si tengo una carga P1, eso se tiene que equilibrar con un axil, N, ¿no? Entonces podemos decir que N será igual a P1. Y estamos hablando de que será una tracción en este sentido, ¿no? Pues es lo mismo, si ahora cogemos la sección X y la hacemos ahí, lo que vamos a tener es un segmento de barra en el cual pues tendremos esta carga P1, aquí aplicada esa carga P2 y aquí pues, tendremos un axil N otra vez. Esto ya lo hemos hecho muchas veces en diagramas, pues ahora es más fácil porque solo nos tenemos que centrar en la parte de los axiles. ¿Vale? Bueno, pues si se cumple la resultante de fuerzas en el eje X tiene que ser nula, con lo cual el axil, en este caso, tal y como lo hemos pintado, será P1 menos P2. ¿Vale? Estamos haciendo las fuerzas que van hacia la derecha, igualándolas a las fuerzas que van hacia la izquierda, y lo que quedaría es este axil. ¿Vale? También podríamos, bueno, lo hemos hecho por cambiar de color, ¿vale? Hemos aplicado una sección, perdón, una sección primero por aquí, ¿no? Que es esta de aquí. Hemos aplicado una sección, luego, pues como esta de aquí, que es esta que hemos aplicado aquí. Y ahora, pues vamos a aplicar, por el mismo motivo, vamos a aplicar una sección por aquí. ¿Vale? Y entonces lo que nos vamos a encontrar va a ser pues que tenemos una barra más larga en la cual tendremos P1, P2, por aquí, P3 y aquí pues tendremos un axil N, recordando que esta de aquí es esta sección, ¿vale? Pues considerando eso, si hacemos la resultante de fuerzas en el eje X igual a 0, eso implicará que el axil será igual a P1 menos P2 menos P3. ¿Os acordáis? De qué era P1 menos P2 menos P3? P1 menos P2 menos P3 es P4, ¿no? Menos P4, que me diga. ¿Vale? Bueno, eso quiere decir que podemos aplicar el método de las secciones, lo podemos aplicar por un lado o lo podemos aplicar por otro, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Entonces, lo que sucederá es que si pintamos aquí los diagramas, pues tendremos la barra, tal como la habíamos pintado aquí, con su tracción P1, su P4, su P2, su P3. Y si pintamos los, ¿cómo se dice? El diagrama, pues lo que va a quedar es una cosa así. Vas a tener por aquí, o sea, vamos a tener por aquí una primera tracción que va a tener de valor P1. Aquí tendremos otra tracción que va a ser también positiva, pero va a ser P1 menos P2. Y luego, pues esta sección de aquí, evidentemente, si tenemos que va a ser menos P4, ¿no? Vamos a tener que es negativa y de valor P4. Pero si queréis lo podéis ver aquí, ¿vale? Si ahora nos olvidamos de esta parte de aquí, lo que tenemos es que la resultante de esto de aquí va a tener que equilibrarla. Va a ser una fuerza hacia aquí. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Ese va a ser el esfuerzo. Bien, entonces eso significa que toda esta zona está comprimida. ¿Vale? Porque P2 y P3 son igual a P1 más P4. Entonces,
si tomamos una sección aquí, P2 más P3 va a ser positivo, o sea, va a ser mayor que P1 y lo que tendremos es una compresión. ¿Vale? Bueno, pues sin más, podemos decir que tendremos la barra dividida en 3 secciones con 2 secciones, 2 longitudes que no las he marcado aquí, que van a tener una tracción P1 y P1 menos P2 y una compresión que va a ser P4 en el extremo final. ¿Vale? Y va a ser exactamente lo mismo, tanto si vamos hacia la izquierda como si vamos hacia... O sea, si empezamos a utilizar el método de las secciones desde el extremo izquierdo, como si lo hacemos desde el extremo derecho. ¿Vale? Entonces, claro, todo esto se utiliza para, a partir de los axiles, hallar las tensiones. En este caso, de las condiciones de equilibrio elástico, se pueden sacar todos aquellos esfuerzos, ¿vale? El esfuerzo axil, que os acordáis, en la sección, el esfuerzo axil pues equivalía al sumatorio de las pequeñas tensiones normales en el eje X por su diferencial de área, ¿vale? Entonces va a ser la integral de área de sigma normal X por diferencial de área, ¿vale? Hablamos de cada uno de estos cuadraditos, ¿no? De esos cuadraditos diferenciales que tienen un diferencial de z y un diferencial de y de longitud, ¿vale? Tendrán diferencial de z, diferencial de y, el diferencial de área va a ser diferencial de z por diferencial de y cada uno de ellos pues va a contribuir un poquito con cada uno con su tensión normal. ¿Os acordáis que os hablaba en clase de que si sacamos una cámara con una gran resolución tiene muchos megapíxeles, ¿no? Pero si nos acercamos, se empiezan a ver los cuadraditos. Pues esto es parecido, es como unos píxeles infinitamente pequeños, pero que al final cada uno de ellos, pues cada pequeño cuadradito podemos suponer que la tensión, como es infinitamente pequeño, que la tensión es constante dentro de él. Pues lo que estamos diciendo con esta ecuación, os lo repaso de la lección anterior, de la primera parte de teoría, es que el axil es la tensión normal por el diferencial de área. Por lo mismo, el cortante respecto del eje Y va a ser la integral de área de tau sub xy por el diferencial de área. Ahora imaginaos que este cuadradito que ponemos aquí, en vez de tener una tensión normal, lo que tiene es una tau sub xy. Cada uno de ellos tiene unas tensiones cortantes y esas tensiones cortantes en suma tienen que ser iguales al v sub i, ¿no? En un momento dado. Por otro lado, también podemos decir que el cortante en el eje z va a ser la integral de área de tau sub xz por el diferencial de área, que es exactamente lo mismo que en este caso en vez del tau sub xy, estos son conceptos de elasticidad, hace tiempo que los hemos dado, pero también empezamos la parte de diagramas hablando de ello, tau sub xz. Bueno, pues tenemos esa tau sub xz de este cuadradito más la del cuadradito de al lado más la del cuadradito de al lado más la del cuadradito de al lado y así hasta completar la sección, esa sección pixelada, pues lo que nos daría sería esta ecuación de aquí, ¿vale? Que equivaldría a los cortantes v sub z. Vale. Bueno, pues con los momentos la cosa es un poco más complicada, pero no mucho más, ¿vale? Ninguna de las tensiones tangenciales va a dar momentos en su plano, ¿vale? Sí que van a dar torsores, ¿vale? Pero no tienen brazo mecánico respecto a su propio plano. Entonces tendremos m sub i va a ser igual a la integral de área de la tensión normal en el eje X por z por el diferencial de área. Si os acordáis, y tenemos aquí este eje Z, o este eje, el eje Y, mejor dicho, ¿vale? Estamos hablando del MI, el eje Y es este. ¿Vale? Vamos a poner que el eje Y pasa por el centro de gravedad, entonces lo que vamos a tener es cada uno de los pequeños cuadraditos de esos pequeños píxeles o superficie diferencial, si queréis decirlo técnicamente, va a tener un pequeño esfuerzo que va a ser sigma normal X por el diferencial de área y va a tener también un pequeño brazo mecánico que va a ser su coordenada Z.
¿vale? Esta coordenada z. Acordaos de que las coordenadas las estábamos utilizando con el sistema de dextrógeno, ¿vale? X, y Z. El eje Z sale de utilizar la regla de la mano derecha yendo de la X a la Y, ¿vale? Bueno, pues por el mismo motivo, el m sub z análogamente será la integral de área de sigma normal x por y por el diferencial de área. Y el torsor será la integral de área de, en este caso, sí que un elemento que esté aquí, que tenga una determinada tensión tau sub xz, perdón, tau sub xz hacia aquí, desde aquí, tau sub xz, tau sub xy. La fuerza que va a tener respecto de este, esta de aquí va a generar este tipo de giros, y esta de aquí va a generar ese tipo de, perdón, va a generar ese tipo de giros, pero tenemos que tener en cuenta también, claro, que las z y las y van a tener también su valor positivo o negativo, ¿vale? Con lo cual, en realidad, lo que vamos a tener es que los torsores van a ser la integral de área de la tau sub xz por y menos tau sub xy por z, ¿vale? Daos cuenta que aquí estamos en valores de esto, todo ello, perdonad, todo ello por el diferencial de área. Se anulan porque cuando tenemos x positiva, z positivas e y positivas, se anulan mutuamente, ¿vale? Simplemente, que lo tengáis en cuenta. De ahí ese menos. Bueno, claro, en realidad aquí lo que sucede es que hay demasiadas incógnitas, así que hay que acudir a lo que se llaman hipótesis simplificativas. Simplificativas. Vale. ¿Cuáles son esas hipótesis simplificativas? Primero, que la conservación, podemos decir, la hipótesis de Bernoulli, ¿no? Bernoulli que formuló la hipótesis de que se conservaba las secciones planas. Esto es una verdad que se puede mantener siempre y cuando pues, las secciones no cambien mucho en plano. Por ejemplo, cuando se empieza a utilizar materiales híbridos tipo paneles sándwich y demás, pues imaginaos, ¿no? Unos tableros con un aislamiento interior, ¿no? Unos tableros pues, que pueden ser de madera contralaminada o lo que sea, y dentro se pone pues, un aislamiento, ¿no? Como un poliestireno o lo que sea. Pues en ese caso, toda la rigidez está en la parte de fuera y sí que se producen deformaciones, pero para la mayor parte de materiales esas deformaciones son tan pequeñitas que se puede considerar que la deformación las mantiene planas. ¿Vale? Entonces, esta sería una de las primeras consideraciones. Luego habría otras dos, que es si tenemos una determinada barra, que puede ser una viga, puede ser un cable, puede ser cualquier elemento, que está, digamos, deformándose con una fuerza F, ¿vale? Tendría esta directriz que pasa por la zona central. Lo que podemos suponer es que la deformación es constante, es decir, si la dividimos entre 2 o entre 4, la deformación en este tramo va a ser igual que la deformación en este, va a ser igual que la deformación en este y va a ser igual que la deformación en este, ¿vale? Es decir, podemos decir como primera condición, deformación constante, vamos a ponerlo así, deformación constante. Y vamos a suponer también que hay una distorsión angular nula. ¿Vale? ¿Qué significa que haya una distorsión angular nula? Eso quiere decir que cada una de las secciones se va a mantener perpendicular
a su directriz y no va a haber, digamos, pues deformaciones como las que sucederían si el elemento estuviera flexión, en el cual digamos, la parte, habría acortamientos en las fibras superiores, alargamientos en las fibras inferiores, etcétera. En este caso, como estamos hablando de elementos que están a tracción y compresión pura, podemos suponer que la distorsión angular es cero. Es decir, que estaríamos, si volvemos a los conceptos de elasticidad, estaríamos ante un tensor de tensiones que tendría una sigma sub x y el resto de componentes serían nulos, y una deformación, un tensor de deformaciones que sería epsilon sub x 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Porque os acordéis, ¿vale? Esto es así porque no hay cortantes y porque no hay flectores, ¿vale? En el momento en el que aparecen tracciones y compresiones y además hay flectores y además hay cortantes, pues hay que empezar a tener en cuenta más cosas, ¿vale? Entonces, esta deformación constante sería igual, si os acordáis, por la ley de Hooke, epsilon sub x sería igual a sigma sub x partido por e, que sería igual a una constante, ¿vale? Entonces, ¿cuánto se va a deformar este? Lo mismo que este y que este, ¿vale? Se van a deformar esos cuatro segmentos igual. Claro, os los he pintado iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa? La deformación aquí sería igual, a ver, la deformación aquí sería igual que en los otros dos. Sí, sería igual también, ¿vale? Porque la deformación es cuál es el estiramiento relativo. Si os acordáis, la epsilon la veíamos un poco así, ¿no? Como el incremento de longitud entre la propia longitud, ¿vale? Esto en coordenadas ingenieriles, como todo, pues siempre tiene más dobleces, ¿vale? Pero en principio es así. Entonces, una cosa es que la deformación sea constante, que lo es, y otra cosa es que frente a una deformación constante, un elemento el doble de largo, su incremento de L va a ser también proporcionalmente el doble de largo, ¿vale? Para que se mantenga, ¿vale? Bueno, simplemente eso, que lo consideréis, ¿vale? Entonces tendremos, como tenemos estos dos tensores de tensiones y de deformaciones, se puede suponer que en un determinado tramo, en una determinada barra, la sigma normal x va a ser constante y va a ser distinta de cero. Si fuera cero, no estamos en compresión-tracción, ¿vale? Si fuera cero, eh, pues no tendríamos esfuerzos en el eje x, ¿vale? Entonces, tau sub xy será igual a tau sub xz igual a tau sub iz, que será igual a cero, ¿vale? Es decir, no pueden aparecer tensiones tangenciales, que me diga, ¿vale? Y eso va a implicar que gamma va a ser cero, es decir, que la distorsión angular va a ser nula. Y por otro lado, estamos trabajando con barras. Acordaos que definíamos la barra como aquel elemento que una de sus dimensiones es mucho más grande que las otras dos. Esos elementos barra van a tener esa dirección principal trabajando y las otras dos pues no, ¿vale? Vamos a tener que la sigma sub z y la sigma sub y van a ser nulas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de contorno? Oye, pues mira, con estas condiciones que tenemos aquí, que hemos hablado de que las distorsiones angulares sean nulas y que la deformación sea constante, pues tenemos que las distorsiones angulares y las tensiones tangenciales tienen que ser nulas. Y además, como estamos hablando de elementos barra, viga, etcétera, que una de sus dimensiones es mucho más larga que la anterior y es su dirección de trabajo, vamos a decir que sigma sub z, sigma sub i son nulas y sigma normal x es constante en un determinado tramo, ¿vale? Luego vamos a ir haciendo más dobleces y esa sigma normal x pues irá variando con la longitud de la barra, pero eso permite, pues claro, al ir a las tensiones, pues podemos decir, bueno, pues esto, como no tengo tensiones tangenciales, pues puedo ir olvidándome de todo ello, ¿no? 0, 0, 0. Vale. Este le he pintado al revés. Este le he pintado al revés. Este es aquí, ¿vale? Tau sub x z es en la cara x y hacia z. Bueno, es igual. En ese caso va a ser 0, con lo cual sigue dando igual. Lo que sí que vamos a tener es una sigma normal x que en función de
de esa sigma normal, pues vamos a tener un axil y una serie de momentos, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en realidad, si lo que queremos es que se esté comportando únicamente por axil, daos cuenta de una cosa. El axil de los elementos de arriba tiene que ser exactamente igual que el axil de los elementos de abajo que tengan la misma distancia de z. De esa manera, la cuenta del momento respecto al eje Y, perdón, hablo arriba abajo, a la izquierda y a la derecha del eje Y, ¿vale? Y lo mismo con el MZ, los elementos que tienen una determinada coordenada Y por encima de la fibra neutra y por debajo, pues tendrían que tener la misma tensión tangencial para que se anularan, ¿vale? Entonces, al final, lo que se puede decir es que este será cero y cada uno de estos elementos tiene que tener forzosamente la misma, porque si variaran entre ellos, ¿vale? En función de la altura o en función de su coordenada z, pues lo que sucedería es que aparecerían momentos en el eje Y o en el eje Z, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir en este caso que si tenemos que los axiles van a ser iguales a la integral de área de la sigma normal x por el diferencial de área, entonces vamos a tener que los axiles van a ser iguales a sigma normal x por el área, ¿vale? Si la sigma normal es constante y está distribuida uniformemente en el área, esta integral de aquí va a ser igual. Voy a desarrollarlo un poquito más. O sea, sigma normal x es constante. Eso significa que n va a ser igual a sigma normal x por la integral de área del diferencial de área, que es sigma normal x por el área. Por lo tanto, sigma normal x se puede decir que va a ser igual a ese axil partido del área, ¿vale? A esta ecuación, que es lo que se llama un estado tensional homogéneo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser al final, con ese estado tensional homogéneo, cuánto van a valer las epsilon sub z y las epsilon sub i? ¿Cuánto van a valer? Esta es una pregunta que os haría en clase, claro, como no os tengo, pues no podemos ver si os acordáis de los conductos de elasticidad, pero si os acordáis, lo normal es decir, epsilon sub z va a ser igual, aplicamos la ley de Hooke generalizada y era sigma sub z partido por e menos nu por sigma sub i partido de e menos nu por sigma sub x partido de e, ¿vale? Bueno, pues si hemos quedado en que este es 0 y que este es 0, entonces este va a ser igual que este, que va a ser menos nu por sigma sub x partido de e, ¿vale? O si queréis, epsilon sub z va a ser igual a epsilon sub i, que va a ser igual a menos nu por epsilon sub x, ¿vale? Si lo preferís. Bueno, ¿cuánto vale epsilon sub x? Ya que la hemos mencionado aquí. Epsilon sub x va a ser igual por la ley de Hooke a sigma sub x partido por e menos nu por sigma sub i partido por e menos nu por sigma sub z partido por e. Como este es 0 y este es 0 también, esto va a ser igual a sigma sub x partido por e. Pero sigma sub x hemos quedado en que es n partido por a, es decir, que esto va a ser igual a n partido de el módulo de Young por el área. Y esa va a ser la deformación longitudinal, ¿vale? O también lo podemos expresar al revés. Podemos decir que el axil va a ser igual a E por A, que es el componente de la rigidez. En eso entraremos un poco más adelante y no es el único, ¿eh? Hay otro componente en la rigidez muy importante, que vamos a verlo enseguida. Por epsilon sub x. ¿Vale? Y esto es lo que se llama la ecuación del comportamiento axil. Axil. ¿Vale? Simplemente por recalcar.
marcarla un poquito. Esto será la deformación longitudinal y el axial, el esfuerzo axial, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo tengáis claro. Este es el módulo de Young, este es el área de la sección de esa determinada barra o elemento, esta es la deformación longitudinal y este el esfuerzo axial, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la ecuación de compatibilidad. ¿Vale? Bueno, pues si estamos en un estado de deformación monoaxial, eso significará que la tensión normal en X va a ser constante, mientras que la tensión normal en Y va a ser igual a la tensión normal en Z, que van a ser igual a 0. Si os acordáis, podíamos definir la deformación en el eje X, epsilon sub X, esto desde el tema de elasticidad, de dos maneras. Por un lado, desde la perspectiva de la ley de Hooke, sigma normal X partido por E. En este caso, acordaos que las otras son 0, con lo cual, incluso en la expresión generalizada, lo que quedaría es que epsilon sub X es igual a sigma normal X partido por E. Pero también podíamos ver la deformación en el eje X desde el punto de vista del campo de desplazamientos, como el diferencial del desplazamiento horizontal respecto de X, ¿vale? La derivada del campo de desplazamientos horizontales U respecto de X, ¿vale? Entonces, claro, esto significará que el diferencial de U va a ser igual a epsilon sub X por diferencial de X. Lo único que estoy haciendo es multiplicar a los dos lados por diferencial de X, ¿vale? Entonces, claro, la integral entre 0 y L de ese desplazamiento respecto de U sub X va a ser igual a la integral entre 0 y L de epsilon sub X por el diferencial de X. Y ese epsilon sub X, a su vez, se puede descomponer en la integral entre 0 y L de sigma normal X partido por E por el diferencial de X. O, lo que es lo mismo, como son constantes, sigma normal X partido por E, acordaos que el módulo de Young es constante también, por la integral entre 0 y L del diferencial de X. Ese entre 0 y L lo podríamos haber puesto en realidad como un L sub 0, partido por L, ¿vale? O bueno, vamos a dejarlo así de momento, entre 0 y L. Lo que es lo mismo, tendríamos que U sub X de L menos U sub X de 0, sustituyendo por los valores límite de esa integral, sería igual a epsilon sub X por L, ¿vale? Acordaos que esto va a ser constante, que va a ser igual a epsilon sub X, y además que habíamos quedado en que las deformaciones se distribuían homogéneamente en toda la longitud del elemento, con lo cual lo que podemos decir es que al ser estaríamos hablando de entre 0 y L, pues al sustituir X por 0 sería 0, entonces tendríamos L menos 0, L, ¿vale? Bueno, si queréis L menos 0, que va a ser igual a epsilon sub X por L. Bueno, pues U sub X por L es lo que se va a desplazar, imaginaos una barra, ¿no? Una barra así. Es lo que se va a desplazar a una distancia L, va a tener U sub X sub L. Y este de aquí se va a desplazar un poquito menos, ¿no? Va a ser U sub X de 0. Bueno, pues eso lo que significa es que la diferencia entre lo que se va a desplazar el extremo y lo que se desplaza el origen va a ser lo que se va a considerar incremento de L, ¿vale? Podemos sustituirlo y lo que quedaría es incremento de L igual a epsilon sub X por L, o lo que es lo mismo, epsilon sub X es igual al incremento de L partido por L, que es algo que en realidad a un nivel más o menos intuitivo, pues ya lo veíamos, ¿no? Y esto sería así para n igual constante y área constante. Es decir, si hubiera variaciones en el área, habría que tenerlas en cuenta. Acordaos que el área tiene que ver con esa sigma normal X,
y si hubiera variaciones en el axil también, ¿vale? No se podría sacar de la ecuación, habría diferencias en esos epsilon sub x, pero en este caso, como estamos entramos con un axil constante y con un área constante, la tensión normal será constante. Si la tensión normal es constante, la deformación en el eje X es constante y podemos sacar esta conclusión, ¿vale? Bueno, pues también podríamos exponerlo también al revés, ¿no? Desarrollando esta con esta de aquí, y lo que sacaríamos sería que el incremento de L, que es incremento de L es esto de aquí, ¿vale? Sería igual a la integral entre 0 y L de n de x por, perdón, nx partido de e, para ponerlo de una forma más generalizada, por el diferencial de x. Bien, esto cuando n es constante y el área es constante, se transformaría en incremento de L, o si queréis en algunos sitios lo encontraréis como delta, será igual a n por L partido de E por A, ¿vale? Y esta es la expresión que más vamos a utilizar en este tema, salvo en casos en los que haya variaciones de área o haya variaciones en el axil. Dentro variaciones continuas, ¿vale? Porque si hablamos de variaciones discretas, como en este tramo de aquí, como en este de aquí, como en este caso, estaríamos hablando de que podríamos dividir la barra simplemente en tres tramos con axiles constantes, ¿vale? Hablamos cuando hay una distribución continua. Bueno, pues eso permite hacer la analogía del muelle. Vale. Esta analogía lo que permite es entender, que esto ya os lo presenté al principio, entender que una determinada barra que tiene un determinado axil va a tener también un incremento de L. ¿Vale? Una barra pues, que puede tener un determinado módulo de Young y un área que al final pues, son lo que equivale a su rigidez. Pues es equivalente a decir que esto es aproximadamente lo mismo que si tuviéramos un determinado muelle que tiene una carga P, que sería equivalente a esa carga N, y se estiraría un incremento delta con una determinada constante de rigidez K, ¿vale? En este caso, en el caso de la izquierda, tendríamos que el incremento de L va a ser epsilon sub x por L, que va a ser igual a sigma sub x partido por E por L, que va a ser igual a NL partido por EA. Y en el caso de la derecha tendríamos delta, sería igual a P partido de K, con K igual a P partido de delta. ¿Vale? Entonces, en este caso, podríamos hacer una analogía y decir que la rigidez del muelle sería el equivalente a esta parte de aquí, ¿vale? A esa parte EA partido por L. ¿Vale? Podríamos ponerlo, si queréis, esta expresión de aquí podría ser N partido de EA partido por L. ¿Vale? Por eso antes, cuando se hablaba de la rigidez, os decía que faltaba un ingrediente bastante importante, que es la longitud, ¿vale? Bueno, pues podríamos decir incremento de L igual a N partido por K. De hecho, en algunos casos, más adelante de cálculo matricial y demás, la matriz de rigidez se la llama K directamente por este tipo de analogía. Entonces podríamos decir que esa rigidez K va a ser igual a el axil partido del incremento de longitud, ¿vale? Bueno, podríamos ponerlo de la siguiente manera. N igual a EA por el incremento de L partido por L, que sería igual a EA por el epsilon sub x. Y esta de aquí es la que se conoce como ecuación del comportamiento a-axil. ¿Vale? Y en este caso, pues simplemente hablar de que la analogía del muelle, esta acá sería equivalente a esta de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis, no? O sea, tendríamos donde hay P, hay N, donde hay delta, hay incremento de L, donde hay K, hay EA partido por L. ¿Vale? Bueno, a ver. Vale. Bueno, antes os hablaba de que las barras que tuvieran
pues áreas o axiles diferentes por tramos, pues que se podían hacer, pues cada tramo, pues tratarlo como un tramo con axil y área constante y simplemente pues sumar los resultados, ¿vale? Ahora vamos a hacer un caso en el que vamos a ver pues qué es lo que sucede cuando tenemos cargas y o secciones constantes a tramos. Bueno, pues en estos casos pues podremos poner un dibujo como este. Van a tener una primera barra, así, un poco más ancha, una segunda y una tercera. Y en el extremo, pues poner una carga P. En esta parte de aquí, pues le ponemos una carga P sub 2 y en esta de aquí, pues le ponemos una carga P sub 1, ¿vale? Bueno, voy a ponerla un poco centrada, seguir el mismo criterio. Así, P sub 2. Bueno, pues tendríamos tres tramos de axil, si lo hiciéramos, que sería un primer tramo con una tracción que sería igual a P más P sub 1 más P sub 2, un segundo tramo en el que habría una tracción de P más P sub 2 y un tercer tramo en el que, a ver, y un tercer tramo en el que básicamente esa tracción sería únicamente P, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos tres tramos en el que tenemos tres axiles diferentes. En este tendríamos P, aquí P más P sub 2 y aquí P más P sub 1 más P sub 2. Y tienen también tres áreas diferentes. Podemos suponer que esta de aquí tiene de área A, aquí área sub 1 y aquí área sub 3. ¿Vale? Bueno, pues si queremos ver qué es lo que pasa con los axiles, lo único que tenemos que utilizar es el método de las secciones y determinar los axiles que hay en cada uno de los tramos. Pero ¿qué es lo que pasa con los incrementos de L? Bueno, pues los incrementos de L tenemos por un lado el incremento de L sub 1 será igual a N1 por L1 partido de E a 1. Eso también podría suceder que una barra que tenga el mismo axil y la misma sección, pero cambiase el material. Eso también podría suceder y mientras sean tramos de material constante, también se utilizaría el mismo método. ¿Vale? Incremento de L2 será N2 por L2 partido de E a 2. Y el incremento de L3 será igual a N3 por L3 partido de E a 3. Bueno, pues el incremento de longitud total de este conjunto de aquí será el incremento de L de cada una de sus partes por separado, ¿vale? Entonces, incremento de L va a ser igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta i de n sub n, L sub n, mejor dicho, al revés, ¿vale? Desde i igual a 1 hasta i igual a n de n sub i, L sub i, partido de e a sub i. Particularizamos en el caso este ejemplo que hemos puesto. Bueno, pues tenemos un primer tramo que tiene de axil P y de área A. ¿Vale? Entonces tendríamos, en este caso, incremento de L sería P por L. Vamos a suponer que los tres tienen una longitud igual a L. P por L partido de E por A más P1 más P2, perdón, P más P2 más P2 por L partido E a 1 más P más P1 más P2 por L partido de E, ahí, Dios, partido de E a 3. ¿Vale? En este caso, con la nomenclatura que hemos utilizado, que viéndolo ahora no parece muy lógica,
pero bueno, son cosas del directo. Lo que nos queda es esto, ¿vale? Que sería la particularización de esta ecuación de aquí, ¿vale? Entonces, este valor de i son el número de tramos, ¿vale? Entonces sería el tramo 1 más el tramo 2 más el tramo 3 si tenemos 3 tramos. Si tenemos 5, pues aparecerá la suma de 5 términos, ¿vale? Entonces, en la mayor parte de los casos en los que vamos a tener barras que tienen secciones variables, nos vamos a encontrar con que vamos a poder extrapolar pues qué es cuál es la deformación que tiene, simplemente haciendo pues suma de cuáles son las deformaciones en los distintos tramos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer ahora un ejemplo de ese cálculo por tramos, que va a ser este de aquí. Vamos a tener una primera barra, así, empotrada en su extremo, con un pasador, aquí, que está sujeto también a su vez a otra barra, por aquí, otra barra que tiene una articulación aquí y una carga P2 hacia abajo. Este sería el punto D, este sería el punto B, el C, el A. Tendríamos una longitud L1, una longitud L2, aquí una carga P1 y tendríamos también aquí unas longitudes que serían L3 y L4, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es separar esta estructura. Hemos aprendido antes en la parte de diagramas a cómo calcular reacciones en tramos isostáticos y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero en este caso lo que tenemos es aquí un empotramiento y aquí un apoyo articulado fijo que serían hiperestáticos a priori. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí una articulación en este pasador que está en el nodo C. Entonces se puede utilizar primero para calcular cuál es la fuerza que se ejerce sobre la barra AC. Se puede calcular, bueno, antes de nada la pregunta, ¿vale? Que es, la pregunta es calcular la relación P2 partido de P1 tal que la delta de C sea 0, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre estas dos cargas para que podemos ver cómo funciona un poco, ¿vale? Si aumenta esta carga, eso significa que esta barra de aquí va a intentar girar hacia arriba y le va a trasladar una compresión, ¿vale? A la barra AC. Y entonces esa barra AB va a recibir una compresión y esta barra BC va a recibir una tracción. Entonces, para que el desplazamiento delta C, el desplazamiento de C sea nulo, eso significa que lo que se estira esta barra de aquí tiene que ser igual a lo que se contraiga esta barra de aquí, ¿vale? Es decir, siempre que haya una tracción se van a estirar. Pero en barra AB va a haber una compresión que va a ser efecto de esta carga que estamos aplicando aquí, P2, va a hacer que, por la ley de la palanca, haya una reacción que sobre la barra AB comprimiéndola, ¿vale? Entonces, lo que nos está preguntando es eso. Lo primero que habrá que hacer será calcular para que haya equilibrio. Nos podemos quedar con esta parte de aquí que tiene L sub 3 y L sub 4. Tiene una carga P2 hacia abajo y para que esté en equilibrio tiene que haber una reacción en B, ¿vale? Una reacción en B hacia abajo. Bueno, pues si este nodo lo hemos llamado D, para que la resultante de momentos en D sea 0, eso significa que P2 por L4, ¿vale? Que es este momento flector, tiene que ser igual a este momento flector. Va a ser igual a RB por L3, ¿vale? Entonces, PRB vamos a poder poner en función de P sub 2, L3 y L4 y va a quedar RB igual a P sub 2 por L4 partido de L3, ¿vale?
Bueno, pues entonces tendremos, podemos sustituir este caso de aquí, que parecía bastante complicado, ahora es un caso de Axil con dos barras, con dos tramos, de barra que van a tener su propio área y su propio Axil. ¿Vale? Entonces podemos poner un primer tramo para que veáis que, aunque tenga una pinta así más complicada, no hace caso. ¿Vale? Tendremos aquí esta reacción RB, aquí esta carga P1, esta longitud y esta longitud, que eran L1 y L2, L1 y L2, y entonces tendremos como, acciones, tendremos por aquí. Claro, antes os he dicho, este tiene que estar comprimido y este tiene que estar traccionado. No podría suceder que los dos estén traccionados a la vez. ¿Por qué? Pues sencillo, porque si los dos estuvieran traccionados a la vez, los dos estarían experimentando alargamientos y entonces no se podría cumplir la condición de que haya una relación entre P2 y P1 tal que no hubiera desplazamientos en C. Entonces tendríamos A, B y C. Tendríamos aquí una compresión, vamos a ponerla así, un axil de compresión que va a ser P1 menos RB. Y este de aquí que va a ser una tracción de valor P1. P1. Bueno, pues si nos fijamos, bueno, esto hemos quedado en que tenía un área A1, esta parte de aquí, área A1 y esta de aquí, un área A2. Vale, pues si queremos podemos poner que delta sub 0 delta sub 0 o de sub c, perdona, que me diga, va a ser igual a el sumatorio de n sub i, l sub i partido de e por a sub i. ¿Vale? Y en este caso va a ser igual a p sub 1 por L2 partido de E a sub 2 más, y aquí vamos a poner p sub 1 menos RB por L sub 1 partido de E a sub 1, que lo podemos separar a su vez en P sub 1 por L2 partido de E a 2 más P sub 1 por L1 partido de E a 1 menos R sub B, o sea, lo dejamos aquí, por L sub 1 partido de E a 1. Vale, pues esto tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces sacamos factor común del P sub 1 y lo que queda es delta sub C va a ser igual a P sub 1 por L sub 2 partido de E a 2 más L sub 1 partido de E a 1. Vale. Menos, y aquí vamos a sustituir RB. RB es P sub 2 por L4 partido de L3. Menos P sub 2 por L4 partido de L3 por L sub 1 partido de E a 1. Bueno, pues como esto tiene que ser igual a 0, eso significa que nos estaba preguntando la relación P2 partido de P1. ¿No? Vale, perdón, P2 partido de P1. Entonces, podemos poner P sub 1 por L sub 2 partido de E a 2 más L sub 1 partido de E a 1 tiene que ser igual a P sub 2 por L4 L1 partido de L3 E a 1. Entonces, P sub 2 partido de P sub 1 va a ser igual a L sub 2 partido de E
A2 más L sub 1 partido de E A1, todo ello dividido entre L sub 4 L sub 1 partido de L sub 3 E A1. O lo que es lo mismo, podemos sacar este y este, porque al final estamos hablando del mismo material. Y lo que quedará es L sub 3, que va a ser igual a ponerlo por aquí arriba, P sub 2 partido de P sub 1 sería igual a L sub 3 a 1 partido de L sub 4 L sub 1 por L sub 2 partido de A2 más L sub 1 partido de A1. A ver, L sub 1, ¿vale? Bueno, pues como veis, al final teníamos un problema a priori, ¿no? Un problema de ejemplo que parecía un poco complicado, pero es sencillo porque al final lo único que necesitamos es partir de aplicar la ley de la palanca para ver cuál es la fuerza que al final se está ejerciendo en este pasador que está en el nodo B sobre la barra AB, ¿vale? Eso da una reacción RB. Esa reacción RB, por lo tanto, va a tener que ver con la fuerza P sub 2 que se está ejerciendo en el extremo derecho de esa viga, ¿vale? Para que haya un equilibrio de momentos en el eje D, es decir, para que no esté volcando hacia un lado y hacia otro. Tenemos que distinguir que aquí va a estar comprimido y aquí va a estar traccionado, es decir, que si lo que quiero es que el movimiento en el extremo sea cero, lógicamente lo que se estira en unas partes tiene que ver con lo que se queda atrás. Y simplemente, bueno, pues quedarnos con ese resultado, ¿vale? Bueno, pues sin más. Hoy vamos a ver qué sucede cuando tenemos un segundo caso, que es, bueno, que se podría ramificar en dos, que es con carga o sección variable. Vale. Bueno, pues podríamos poner un caso de lo primero, cuando tenemos una carga variable, ¿vale? Pues separar los dos casos en uno, aunque luego se pueden combinar perfectamente, ¿vale? Imaginemos que tenemos un elemento, pues como una columna, un pilar, que tiene en su punta, eh, está reposando sobre él un peso P, y luego tiene pues una carga distribuida que es equivalente a su peso propio de valor ρ por G por A. Simplemente para que tengáis en cuenta cuál es el peso específico, pues podríamos tener en cuenta pues que la densidad sería pues, gamma sería igual al peso partido del volumen, ¿vale? Que es igual a la masa por la gravedad partido del volumen, que es igual a la masa ρ por el volumen, la gravedad partido del volumen, ¿vale? Entonces tendríamos que como peso específico tendríamos ρ por G, ¿vale? Por eso tenemos ρ por G por A como carga distribuida aquí, ¿vale? Bueno, pues simplemente podemos hacer como hicimos en el capítulo anterior de diagramas y podemos representar a una distancia x, pues a una distancia x en una sección. Pues cuál sería la ley de Axiles, ¿vale? Que aquí es cuando en esta lección empieza a tener sentido, pues porque os hablaba de cómo se calculan las leyes y demás, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que a una distancia x, tendríamos que n de x sería igual a p más ρ por g por el área, en este caso tenemos área constante, por x, ¿vale? Por esa distancia. Y todo ello, como hemos hablado del criterio de tracción con presión, tendría sentido negativo, ¿vale? Bueno, pues podemos plantear la integral como estábamos haciendo antes y tendríamos que la parcial de u de x respecto de x sería igual, bueno, la llamamos parcial, pero en realidad podríamos llamar diferencial porque en este caso no vamos a tener en cuenta otros campos de desplazamientos. Diferencial de u respecto de x
será igual a n partido de a, que es igual a epsilon sub x, que es igual al incremento de L partido por L. Bueno, pues eso significa que la diferencial de u sub x respecto de x es igual a n de x partido de a. Eso significa que la diferencial de u sub x va a ser igual a n de x partido de a por el diferencial de x. Si integramos entre 0 y L, la longitud completa por ambos lados, eso significará que, a ver, ya empezamos, que la integral entre 0 y L de diferencial de u sub x es igual a la integral entre 0 y L de n de x por partido por EA por el diferencial de x. O lo que es lo mismo que u sub x en L menos u sub x en 0 es igual, que esto va a ser igual al incremento de L, ¿os acordáis? Esto va a ser igual a la integral entre 0 y L de n de x partido por EA por el diferencial de x. Entonces, en este tipo de circunstancias, antes, cuando el axil era constante, simplemente esto salía, ¿vale? Y lo que teníamos era n por L partido por EA. En este caso, en el que tenemos una ley de axiles que varía, aquí con una carga distribuida equivalente al peso propio, pues tendríamos que el incremento de L sería igual a la integral entre 0 y L de n de x por diferencial de x partido por EA, ¿vale? Donde n de x es esto de aquí. ¿Vale? Por terminar de desarrollarlo, eso significaría que el incremento de L, podríamos considerar ese incremento de L, podríamos llamarlo el delta, ¿vale? El descenso de esa parte superior, va a ser igual a la integral entre 0 y L de menos P más ρ por G por A por X, que es n de X, por partido de EA por el diferencial de X. ¿Vale? Esta sería, en este caso, la ecuación que lograría este comportamiento. Bueno, pues quedaría el caso en el que lo que fuera variable es el área. ¿Vale? En este caso vamos a suponer pues, una variación lineal en el que pues, tengamos, en vez de una columna como la de antes, pues una columna que tiene una base superior e inferior y va a tener a una determinada altura x, va a tener un área que va a ser función de x. Entonces, si aquí podemos decir área inicial y aquí área final, y que esto va a tener una longitud L, pues el área va a ser el área sub x, el área de x, perdona, será área sub 0 más área final menos área sub 0 por x partido por L. ¿Vale? Esta, digamos, será la expresión general que regulará pues, cuál es el área en función de una distancia x de la cubierta, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero el axil, lo que son las leyes de axiles, van a ser constantes. N va a ser igual a menos P, ¿vale? De compresión. En este caso no estamos considerando esa variación lineal, sino simplemente una carga aplicada, ¿vale? Podría suceder que también tuviéramos que tener en cuenta el peso propio, y entonces lo que tendríamos es que combinar este caso y el anterior, ¿vale? Sin embargo, en este caso, vamos a olvidarnos de momento del peso propio, y lo que tendríamos es que otra vez diferencial de u respecto de x va a ser igual a n partido de e a de x. Entonces diferencial de u sub x va a ser igual a n partido de e a x por el diferencial de x, y esto implica que la integral entre 0 y L de diferencial de u sub x será igual a la integral entre 0 y L de n partido de e a x por el diferencial de x, o lo que es lo mismo que el incremento de L va a ser igual a la integral entre 0 y L
de n a partir de e a sub x por el diferencial de x. Bueno, pues ¿qué sucederá cuando además de este peso propio aparece una carga repartida que es, además de este peso, que reposa sobre digamos, la parte superior, ¿no? O la coronación de este pilar, aparece también ese peso propio, ¿no? Pues porque es un elemento muy masivo, tipo hormigón o lo que sea, pues sucederá que además de tener un área variable tendremos un axil variable. Y simplemente cuando, eh, cuando eso suceda, lo que quedará es que el incremento de L va a ser igual, delta, si lo preferís, va a ser igual a la integral entre 0 y L de n sub x. La n sub x es la ley de esfuerzos axiles que se calcula como hemos ido haciendo en diagramas. Partido de e a x por el diferencial de x. Y esta será la expresión general con área en función de x y axil en función de x, ¿vale? Que no son constantes. Esta será la expresión general. Esta área igual a área de x y n igual constante. ¿Vale? Entonces simplemente dependiendo, tenemos que distinguir en los casos de compresión y tracción cuando tenemos cargas que están aplicadas, por ejemplo, en los nudos de una determinada estructura que no van variando a lo largo de su longitud. Si no van variando a lo largo de su longitud, vamos a tener tramos de axiles constantes y se van a poder resolver como en el caso anterior. Y si sí varían a lo largo de su longitud, bueno, pues tendremos que resolver simplemente esta integral, ¿vale? Que es hacer una integral normalmente de expresiones que tienen grado 1 o incluso podría suceder que grado 2, pero no es lo habitual, ¿vale? Bueno. Bien, pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede con las tensiones a axil. Bueno, dichas tensiones axil, el caso más general pues podría ser el que hemos planteado antes, ¿no? Un elemento que tiene una carga en coronación de valor constante y luego un peso variable, pues que en una sección X va a tener un área X y un valor ρ por G por ese área sub X. Entonces lo que tendremos es, al final, tendremos una ley de axiles a compresión que va a valer desde P hasta, con este valor n de x igual a menos P más ρ G por área X por X. ¿Vale? Entonces, podemos decir que la tensión en esta altura, sigma sub x de x, va a ser sigma sub x de x igual a n de x partido de área sub x. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por el principio de las tensiones uniformes, y esto pues simplemente pues es un principio general que tiene también sus límites de aplicación, ¿vale? Si por ejemplo estamos hablando de este elemento, pues podemos decir que haciendo la sección por ahí tenemos un reparto constante de las tensiones en el área, pero ahí, o sea, sigma sub x de x va a ser uniforme en la sección, ¿vale? En este caso. Sin embargo, hay otros elementos donde podrían suceder cosas como saltos de área, ¿vale? Imaginamos, por ejemplo, este de aquí, bueno, por no pintarlo tan exagerado, este de aquí en el que, bueno, pues tengamos un elemento que tiene dos tramos de sección variable, como estos de aquí, y aquí pues partimos de un área 1 a un elemento que tiene un área 2. Bueno, pues si a una distancia suficientemente alejada, pues podríamos decir que tenemos una carga, una tensión uniforme,
¿vale? Pero a medida que nos acercamos, no. Tendríamos unos saltos de tensión aquí, ¿vale? O sea, esas líneas de tensión se tendrían a abrir así, así y así, y habría una concentración de tensiones en esta zona de aquí, ¿vale? La tensión no sería uniforme. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, en un caso en el que tuviéramos, pues imaginaos una chapa metálica en la cual pues tuviéramos una tensión uniforme y aquí apareciera el agujero por el que pasa un tornillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este agujero lo que se sabe es que hay una concentración de tensiones así, ¿vale? Es decir, tendríamos aquí las tensiones distribuidas con, digamos, una transición parabólica y un poco más atrás ya se volvería a tener pues las tensiones iguales, ¿vale? Un poco más atrás. Pero en esa zona, en el entorno de esas zonas de discontinuidad, otro caso, no hace falta que sea un agujero intermedio, ¿no? Podría ser una chapa que tenga, pues digamos, unas entallas así, ¿no? Una entalla así, y entonces está sometida esa chapa a una tracción y esas dos entallas lo que hacen es que se acerquen los caminos de tensión, ¿vale? Bueno, este lo he pintado un poco de aquella manera, así, y eso significa que a la hora de la verdad, haciendo un corte, vamos a tener tensiones no uniformes, ¿vale? Habrá una distribución pues distinta de las tensiones y no podemos hacer esa analogía. Sin embargo, en transiciones suaves, como variaciones lineales, etcétera, pues con ángulos pequeños, ¿no? Por ejemplo, una en la que, como esta que hemos planteado antes, donde tenemos un ángulo alfa pequeño, ¿no? Pues podríamos tener un axil así. Si alfa es pequeño, la distribución de tensiones será uniforme, ¿vale? Si alfa es muy grande, es decir, tenemos, por ejemplo, yo que sé, un elemento así, ¿no? con su, con su axil, aquí alfa sería grande y la distribución de tensiones, o sea, lógicamente van a intentar ir lo más rectos posibles, ¿no? Estas zonas de aquí van a recibir una carga mucho menor que el camino más directo de la carga hasta el apoyo, ¿vale? Entonces, cuando el alfa es grande, sigma sub x no será uniforme. A la práctica, para los problemas que vamos a hacer aquí, pues podremos decir que normalmente será el caso, ¿vale? Que la tensión será uniforme, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se establece una relación que se llama factor de concentración de tensiones, F sub C, que es igual a la tensión máxima partido de la tensión uniforme. La tensión uniforme siendo la fuerza partido del área, o en este caso, bueno, el axil partido del área, y la tensión máxima, pues esa tensión pico que aparece en estas zonas de tensión, ¿vale? Entonces, ese factor de concentración de tensiones se calcula para distintas configuraciones geométricas y hay que aplicarlo, pero por ejemplo, pues en cálculos que hagáis más adelante de temas de fatigas o de algo así, pues normalmente la tensión de referencia por la dificultad de ver todos este tipo de defectos, cómo pueden afectar a las tensiones, de alguna forma las curvas de fatiga, etcétera, se calculan con las tensiones uniformes, ¿vale? Porque simplemente por sencillez. Y luego esos factores de concentración de tensiones van metidos en las propias curvas, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular algunos casos específicos, como puede ser pues este. Vamos a desarrollarlo para calcular esas tensiones. El que habíamos hablado antes con una carga distribuida Q de X y una carga P que esté en coronación,
¿vale? Bueno, pues vamos a tomar en este caso la x respecto del apoyo. Vamos por el equilibrio de la rebanada, podemos decir que si tenemos n de x, perdón, n de x más diferencial de n de x, y abajo n de x y aquí una carga q de x en un determinado diferencial de x, un diferencial de x que puede estar a cualquier altura, puede ser ese, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiere decir eso es una pequeña rebanadita, ¿no? Si hacemos el equilibrio de la rebanada, el resultado de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0, y eso implica que n de x más diferencial de n de x tiene que ser igual a q de x por diferencial de x más n de x, ¿no? Yéndose estos dos, eso queda que diferencial de n de x tiene que ser igual, por equilibrio de la rebanada en el eje vertical, diferencial n de x tiene que ser igual a q de x por el diferencial de x. O lo que es lo mismo, podemos pasar el diferencial de x al otro lado y poner de forma general diferencial de nx respecto de x igual a q de x. Así, ¿vale? Bueno, q de x normalmente a la práctica, q de x por el diferencial de x va a ser igual a ese peso específico por el área por el diferencial de x, ¿vale? El peso específico, gamma, normalmente es ρ, que es la densidad por la gravedad, ¿vale? Entonces tendremos x que va a ser igual, normalmente no tiene por qué, ¿vale? Puede haber otras cargas que están repartidas por otras causas y demás, ¿vale? Pero normalmente podrá ser ρ g por a por diferencial de x. Bueno, pues integrando esto, lo que queda es entre 0 y x, por ejemplo, la integral entre 0 y x de diferencial de n de x respecto de x por el diferencial de x menos la integral de entre 0 y x de q de x por el diferencial de x tiene que ser igual a 0. Esto es equivalente a multiplicar ambas, esta y esta, por diferencial de x y pasar el q de x hacia la izquierda e integrar eso, ¿vale? Y decir que es igual a 0. También podríamos haber planteado que las dos integrales tienen que ser iguales, ¿vale? Pero bueno, simplemente eso significa que n de x es igual a n de 0 más la integral entre 0 y x de q de x por el diferencial de x. Bueno, pues considerando que tenemos tensiones uniformes, se puede decir sigma es igual a n partido del área. Por lo tanto, podemos decir que si ya tenemos esta expresión n de x, podemos decir sigma sub x de x va a ser igual a n de x partido del área, que va a ser igual a n sub 0, n de 0 partido del área más 1 partido del área por la integral entre 0 y x de q de x diferencial de x, ¿vale? Y esta va a ser la expresión generalizada de las tensiones cuando tenemos una carga distribuida, ¿vale? En una barra así. Bien. Bueno, pues podemos particularizar para el caso en el que tenemos un peso propio distribuido en la vertical y eso sería pues equivalente a decir diferencial de n de x respecto de x menos q de x es igual a 0, luego diferencial de n de x menos ρ por g por el área tiene que ser igual a 0 o n de x igual a ρ por g por el área por x más c. Se pueden aplicar condiciones de contorno, ¿no? Cuando x es igual a L, entonces n tiene que ser igual a menos p, ¿vale? O sea que, ¿por qué? Pues, ¿por qué menos p? Porque es una compresión, ¿vale? Tal y como lo hemos pintado, la compresión está
o sea, la P está hacia abajo, por lo tanto está comprimiendo el elemento, ¿vale? Bueno, entonces vamos a decir n de L es igual a ρ por G por A por L más C, y eso significa que C va a ser igual a menos P menos ρ por G por A por L. Entonces podemos sustituir en esta ecuación el valor de esta constante C por lo que acabamos de despejar aplicando esta condición de contorno, y lo que quedará es que n de x va a ser igual a ρ por G por A por X menos, menos P menos ρ por G por A por L. O si queréis, podemos sacar factor común ρg por el área, quedaría menos P más ρg por el área por X menos L. ¿Vale? Que en este caso es X menos L, es esta parte de aquí, X menos L, y estamos hablando del peso que está por encima, a una distancia L. ¿Vale? Bueno, pues entonces en X igual a 0, si la X es igual a 0, entonces n de 0 va a ser igual a menos P menos ρ G por A por L, que será igual a menos P más ρ G a L, ¿vale? Dejándolo como compresión. Entonces, sigma sub X será igual a menos P por menos GA por X menos L partido de área será igual a menos P partido del área más ρ G por X menos L, donde esta es la tensión que causa el peso propio, y esta es la tensión que causa ¿cómo se dice? Perdón, el peso propio. Esta es la tensión que causa esa carga P aplicada en la coronación, ¿vale? Que no tiene que ver con el peso propio. Y el peso específico, que es ese ρg, multiplicado por el X menos L, sería igual lo diré, sería igual al peso específico de la columna que queda por encima de esa determinada sección X, ¿vale? Bueno, pues una vez tenemos esto, podemos decir también que epsilon sub x va a ser igual a menos P partido por EA más ρ por G por X menos L partido por E, ¿vale? Porque os acordáis de esa propiedad que epsilon sub x es sigma sub x partido por E, ¿vale? Estamos hablando siempre de x, ¿vale? Por eso tenemos x todavía, ¿vale? Son funciones, ¿vale? Y esto va a ser igual también al diferencial de ese desplazamiento respecto de x. Para calcular los desplazamientos, pues podemos hacer como habíamos hablado antes, y tenemos que la integral entre 0 y L de de diferencial de u sub x tiene que ser igual a la integral entre 0 y L de menos P partido por EA por el diferencial de X más ρ por G por X menos L partido por E por el diferencial de X. Entonces, este de aquí se convierte en incremento de L, que sería el U en L menos el U en 0. Incremento de L, que es ese delta, ese desplazamiento, va a ser igual a U de L, lo voy a dejar por escrito, que va a ser igual a menos P por L partido de A más ρ por G partido de E por x cuadrado medios menos Lx entre 0 y L. Particularizando, esto quedaría menos P por L partido por EA más
rho por G partido por E por L cuadrado medios menos L, eso sí, al cuadrado, ¿eh? Y esto va a ser igual a menos P por L partido por EA menos rho por G por L cuadrado partido de 2E. Entonces podemos decir delta, si lo queremos particularizar en este caso, va a ser igual a menos P por L partido por EA menos rho por G por L cuadrado partido de 2E. Siendo esta la parte del desplazamiento, o sea, acordaos de que hablábamos al principio del bloque de resistencia de materias de ese principio de superposición, ¿no? Tenemos por un lado el desplazamiento que causa aisladamente esa carga en coronación de valor P y hacia abajo, y por el otro lado, por este de aquí, ese desplazamiento que se causa por ese peso propio distribuido a lo largo de la longitud del elemento. ¿Vale? Bueno, pues simplemente podríamos poner, bueno, este delta también, como U sub 0, estamos en un apoyo que es un empotramiento, este delta también lo podríamos llamar incremento de L, si queréis, también lo podríamos llamar U de L, ¿vale? Porque este U de L sub 0, al estar en un empotramiento, este sería 0, ¿vale? Entonces podríamos decir U sub L y bueno, esto, que es el desplazamiento. Cualquier nomenclatura vale, representan el mismo concepto, ¿vale? Y eso es importante. Cuando tenemos una barra que tiene un empotramiento, el incremento de L es el desplazamiento en L, ¿vale? Menos el desplazamiento en 0, que es 0. También podremos llamarlo delta, ¿vale? Bueno, pues simplemente explicaros eso. Tenemos que esta barra de aquí, con esta carga de aquí, esta carga P y esta carga rho G por el área, o Q sub X, ¿vale? Si queréis verlo de una forma más abierta, si queréis, pues, va a ser igual, por ese principio de superposición, a el efecto de esta compresión causada por la carga P más el triángulo causado por esta compresión rho G a L al final y 0 aquí. Y esto va a ser igual a un trapecio que va a tener aquí P y aquí rho G a L P. Eso sí, de compresión, ¿vale? Bueno, simplemente eso, que al final las expresiones que sacáis están relacionadas con conceptos que hemos despejado, están relacionadas con conceptos físicos como este de la superposición que tenemos aquí, ¿vale? Que sí que se cumple. Bien, pues ahora vamos a hablar de un concepto nuevo porque vamos a entrar en el tema de los teoremas energéticos, que es el potencial interno, la energía de deformación axial. La energía de deformación axial, ¿vale? Para esto es bueno recordar un concepto de trabajo, ¿vale? Si tenemos una determinada fuerza en una dirección cualquiera aplicada sobre un determinado elemento, si este elemento cambia su posición a una posición nueva, ¿vale? Pasa hasta aquí, que está a un determinado desplazamiento, vamos a ponerlo delta, aparece un concepto que es el de trabajo, que tiene que ver con la energía, que es la fuerza por este desplazamiento, ¿no? Entonces, que tiene que estar perfectamente alineado, ¿no? Es decir, podríamos decir que si en este caso estuviera aplicado sobre una fuerza en esta dirección sobre un elemento que al final tiene un desplazamiento hasta aquí, ¿no? Ese trabajo sería, este sería el delta y este sería el delta sub x, vamos a llamarlo, ¿vale? Pues si se moviera así, estaríamos en el caso de que el trabajo de esta fuerza, generado por esta fuerza, sería la propia magnitud de la fuerza por ese desplazamiento,
delta sub x. ¿Vale? Es decir, no siempre el desplazamiento generado está perfectamente alineado con la fuerza, pero la parte de la proyección sobre la dirección de la fuerza sí sería, al multiplicarlo, sí sería ese trabajo. Bueno, pues este concepto, si nos fijamos en las curvas fuerza-desplazamiento que se pintan, ¿vale? Imaginaos que tenemos un elemento, ¿no? Como una probeta de estas tipo hueso. Tenemos un elemento así, en el que pues le aplicamos unas fuerzas, ¿no? Todo lo que se estire está almacenando energía dentro. Podemos pintar esa curva fuerza-desplazamiento y va a tener un primer tramo elástico que, dependiendo del material, pues será más o menos rectilíneo. Vamos a imaginar que es una probeta tipo hueso, pues para un ensayo de caracterización de un acero, ¿vale? Monotónico, a tensión, etcétera, como hemos hablado otras veces en clase. Bueno, pues esta primera parte elástica, si os dais cuenta, tiene fuerza y desplazamiento. Entonces, fuerza y desplazamiento es justo lo que tiene la ecuación del trabajo, ¿vale? Del trabajo de la energía almacenada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cada uno de estos elementos podemos dividir esta curva continua en pequeños elementos que tienen un diferencial eh, de desplazamiento, ¿vale? Si queréis. Diferencial de delta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si lo hacemos infinitamente pequeño, podemos hacer que toda la curva al final sea continua y tenga pequeños desplazamientos infinitamente pequeños en los que la fuerza es constante y al final cada uno de ellos va a tener un área, ¿lo veis aquí? Va a tener un área, voy a pintar uno sí y uno no, y ese área va a ser, ese área va a ser la fuerza de delta multiplicado por ese diferencial de delta. ¿Vale? O sea, vamos a tener una fuerza que va a estar directamente relacionada, va a tener una determinada pendiente y esa fuerza por delta tiene las mismas componentes que el trabajo. ¿Vale? Por eso podemos decir que el área podría ser, en el caso en el que estamos hablando de diferenciales, este diferencial de área sería igual a un diferencial de trabajo. Entonces, se puede poner como expresión general que el trabajo va a ser igual a la integral entre 0 y delta de esa fuerza por ese diferencial de delta, ¿vale? Esa fuerza que es también función de delta. Es decir, ¿por qué digo función de delta? Porque en algunos casos, pues, por ejemplo, en polímeros, pues, digamos, ese comportamiento está más tendido y la función no tiene por qué ser perfectamente lineal, pues con un tramo elástico lineal, ¿vale? O sea, podría ser, para ponerlo de una forma generalizada, podríamos ponerlo así. Entonces aquí aparece una analogía que es la analogía del muelle, ¿vale? Imaginaos que en vez de esto, pues lo que tenemos es un muelle que tiene una carga P, tiene una constante, vaya, tiene una constante elástica K y y hacemos el mismo proceso. Pues ahí en el muelle lo que aparecería sería otro trabajo de almacenamiento de energía, ¿no? En el que el estiramiento del muelle, ¿vale? Imaginaos que la nueva posición pues pasa de aquí hasta aquí y de aquí pues pasa hasta aquí, ¿no? En esa analogía entre el muelle, pues lo que quedaría es que esta integral sería del trabajo sería igual a la integral de K por delta, que es la fuerza, ¿no? K por delta sería la fuerza. ¿Vale? ¿Os acordáis, ¿no? De cuál es la ecuación del muelle? Eso es física de bachillerato. Por el diferencial de delta va a ser igual a K por delta cuadrado medios, ¿vale? Que es igual a P por delta medios. O, si queréis, igual a P cuadrado partido de 2K. Bueno, en un caso en el que estamos en un elástico lineal, que es el caso de equivalente al muelle, el muelle es linealmente elástico, que es este caso de aquí, lo que tenemos es que
esta expresión sería equivalente, bueno, en este caso sería la P, esta expresión sería equivalente al área del triángulo que queda aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que en una curva fuerza-desplazamiento, como esta que tenemos aquí, el área del triángulo que queda encerrado a una determinada, a un determinado delta o a una determinada fuerza particularizadas, el área del triángulo es la energía, el trabajo realizado, la energía almacenada dentro, energía elástica almacenada dentro de ese elemento, ¿vale? Ahora imaginaos que en un momento dado se suelta, ¿no? Ese muelle. Bueno, pues el muelle va a tratar de recuperar su posición rápidamente, liberando esa energía elástica que está almacenada en él, ¿no? Y lo mismo sucedería pues, en el caso de los elementos como esta probeta tipo hueso o una barra que esté sometida a tracción, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando una barra se estira, se producen deformaciones. Y la deformación es en realidad energía absorbida por la barra durante el proceso de carga, ¿vale? Entonces, hay una comparación entre la U, que es el desplazamiento, ¿vale? Por eso se llama U, y el trabajo, ¿vale? U mayúscula, ¿vale? Entonces, por terminar de hacer la analogía, tendríamos que la energía U elástica almacenada por la barra, pues podría ser la integral de P por el diferencial de el incremento de L, ¿vale? Haciendo esa analogía. Si ahora cogemos y en este sustituimos por n igual a EA por epsilon sub x, donde epsilon sub x es igual a, o sea, donde epsilon sub x es igual a el incremento de L partido por L, esto va a ser igual a EA por el incremento de L partido por L. Lo sustituimos y quedaría aquí la integral de EA partido por L por el incremento de L por el diferencial de incremento de L. Y esto va a ser igual si integramos a EA partido por L por incremento de L al cuadrado partido por L por 2, que me diga. Por 2 al cuadrado partido por 2. Y esto va a ser igual a P por el incremento de L partido de 2, considerando que el incremento de L va a ser igual a P por L partido de EA. ¿Vale? ¿Veis, no? O sea, hacemos la sustitución, pasamos aquí, y esto va a ser igual a P cuadrado por L partido de 2EA. ¿Vale? Entonces, valdría cualquiera de estas expresiones. Podemos coger esta, podemos coger esta o podemos coger esta. Donde más claramente se ve que estamos hablando del triángulo, ¿no? Del área de un triángulo en un proceso elástico lineal, es en esa, ¿vale? Porque estamos hablando de P, que es la fuerza, multiplicado por el incremento de longitud de la barra y por un medio, que es la fórmula del triángulo, ¿vale? En el caso en el que tuviéramos varias barras, por ejemplo, que pudieran ser varias barras de sección constante, como estas que hemos visto aquí, al final lo que se puede hacer es que la U global, la energía global, sería igual al sumatorio entre 1. Pues imaginaos que tenemos varias barras, ¿no? Nos encontramos de sección constante, etcétera, ¿no? Tenemos la barra 1, la barra 2, la barra 3, entre I igual a 1 y N de N sub I al cuadrado, L sub I partido de 2EA. ¿Vale? Esta fórmula de aquí daría esto. ¿Vale? Voy a dejarla hasta aquí. En un caso en el que tuviéramos una barra con sección variable, ¿no? Puede tener una variación lineal, una variación de cualquier tipo, pues en un diferencial de X tendremos un diferencial de energía. Y ese diferencial de energía de U sub X va a ser igual a N cuadrado por X por el diferencial de X partido de 2EAX. ¿Vale? Lo que podemos hacer es extrapolar este concepto de aquí a pequeñas barras de longitud diferencial de X. ¿Vale? Entonces, donde tenemos
donde tenemos pequeñas barras de longitud diferencial de X y de área constante, ¿vale? Entonces, donde tenemos longitud de Y, tenemos diferencial de X, donde tenemos U, o sea, pequeños, cada uno de estos elementos del sumatorio, equivaldrá a una barra pequeñita de sección constante y de longitud diferencial de X y que tendrá también pues un axil constante, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es sumar infinitas barras infinitamente cortas con áreas constantes y axiles constantes, ¿vale? Entonces desde aquí podemos pasar aquí también y lo único que tendríamos que hacer es resolver la integral, ¿vale? Y eso nos daría, pues de una forma más generalizada, nos daría el caso de energía con una barra constante. Bueno, pues esto todo lo hemos hecho a partir ¿cómo se dice? De esa curva fuerza-desplazamiento, pero luego aparece un concepto, porque claro, no es lo mismo tener barras con mayor sección, con menor sección, unos axiles u otros, etcétera, ¿no? Entonces siempre es mejor cuando estamos hablando en temas mecánicos, a veces ya de bajar al nivel del material y hablar en vez de la curva tensión-deformación, hablar de la curva, de la curva fuerza-desplazamiento, hablar de la curva tensión-deformación. Y entonces aparece el concepto este de densidad, que os presento ahora, de densidad de energía de deformación. Bueno, pues este concepto de densidad de energía de deformación es cuál es repartiendo la energía entre el área, entre el volumen. Tendríamos U partido del volumen. ¿Cuál es el volumen? Bueno, pues si tenemos en cuenta que el volumen va a ser el área de la barra por su longitud, podemos decir que esa densidad de energía de deformación va a ser esa U grande partido de el área y la longitud de la barra. Pasando a una rebanada diferencial, acordaos de la expresión que teníamos antes. Diferencial de U va a ser igual a n cuadrado de x por el diferencial de x partido de 2a. ¿Vale? Bueno, pues entonces podemos pasar el diferencial de x al otro lado y lo que nos quedaría es diferencial de u grande respecto de x sería igual a n cuadrado partido de 2a. Bien, ahora si dividimos por 1 partido de a por los dos lados, nos quedaría 1 partido de a por el diferencial de u respecto de x va a ser igual a 1 partido de a por n cuadrado partido de 2a. Aquí, hablando de diferenciales, ahí tenemos un diferencial de volumen, ¿vale? Diferencial de volumen será igual al área por el diferencial de x. ¿Lo veis, no? Bueno, pues considerando que también n de x va a ser igual a EA por sigma sub x partido por E, ¿vale? Que los podemos eliminar. Lo que va a quedar es que todo esto va a ser igual 1 partido por A por el diferencial de U respecto de X va a ser igual a sigma sub X al cuadrado partido de 2E y esto va a ser igual a sigma sub x por epsilon sub x partido de 2, fórmula del triángulo, que va a ser igual a, si queréis, E por epsilon cuadrado partido de 2. ¿Vale? Esta es la expresión del área del triángulo debajo de la curva tensión-deformación en el tramo elástico. ¿Vale? Tenemos la curva sigma epsilon, estamos hablando de esta de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero todas son equivalentes, ¿eh? Todas son equivalentes. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco el concepto de densidad de energía de deformación, es decir, si hacemos el área del triángulo
de la curva fuerza de desplazamiento tendremos, por la analogía del muelle, tenemos la energía elástica que está almacenada en ese elemento, en esa barra que está comprimida o traccionada, y si lo hacemos en la curva tensión-deformación, lo que tendremos en su lugar es la densidad de energía de deformación, ¿vale? Es decir, lo hacemos en la de fuerza de desplazamiento, energía almacenada, lo hacemos en la de tensión-deformación, densidad de energía de deformación, ¿vale? Luego a esa densidad de energía se le podría multiplicar por el volumen y ya tendríamos la densidad de energía, ¿vale?